Quiero darles la bienvenida a todos los participantes en nuestro segundo webinario en este tema tan importante y tan interesante para todas. Tenemos hermanas que han trabajado directamente con la COP27 y por parte de la WISC y por parte de nuestros socios, queremos decir que es un auténtico placer escuchar vuestras voces hoy, escuchar las voces de todas las hermanas que han participado en las COP27. Acaban de volver y es un auténtico placer escuchar vuestras observaciones. Ahora tendremos una pequeña conversación con las hermanas que participaron. Nos gustaría saber lo que han aprendido, lo que ha salido de la COP27 en Sharm el Sheikh, en Egipto. Las hermanas que están con nosotras hoy es la hermana Claudine, una hermana de Notre Dame, de la República de Congo. Tenemos la hermana Parola Moji, una hermana misionera de Camboni que representa Virat frente a las organizaciones no gubernamentales que cooperan con las Naciones Unidas. La hermana Ferner trabaja como representante de la red de las hermanas internacionales. Después la hermana Ernestine Lalau, una hermana del Buen Pastor de Madagascar, que ha trabajado directamente con las Naciones Unidas, focalizando la atención en los niños y en las mujeres, sobre todo en situaciones de pobreza extrema. Gracias también a nuestros traductores que nos ayudarán en inglés, italiano y español. Empezamos esta tarde con la hermana Claudine. Hola a todos y todas, gracias. Es un auténtico placer para mí estar aquí con vosotras. La verdad es que quedé sorprendida cuando recibí el mensaje, cuando me comentaron que tenía que ser representante frente a esta iniciativa tan interesante, porque la verdad es que tenía compromisos con mis estudiantes, pero bueno, proporcioné tareas para casa que les pudieran ayudar mientras tanto. Participé a la COP27 en Sharm el Sheikh y bueno, ¿cómo llegué allí? Soy una hermana de Notre Dame de la Mure. Tengo un doctorado en economía y agricultura y me nombraron por parte de la Conferencia Episcopal que trabaja con las universidades católicas de Congo, que se encuentran en Inchestar. Y la verdad es que mi trabajo se centra en la ecología y en el medio ambiente. Hago muchas cosas y mi objetivo es ayudar a los estudiantes para que comprendan mejor el problema y los problemas relacionados con el medio ambiente. Es importante ayudarles y yo hago muchas cosas. Planto árboles juntos con ellos la mayoría de las veces. Cuido la gestión del plástico. Les explico que es muy importante no desperdiciar el plástico y enseño también ecología y estudios para el desarrollo en las universidades. Y esto es el motivo por el que los administradores de la universidad, el director, decidió que tenía que ir solo yo a la COP27.
Debo decir que me encantó participar en este encuentro. Había muchas personas y ha sido una ocasión importante para mí, para escuchar las voces de los científicos. En algunos momentos comentamos también el tema de los jóvenes. Había muchos jóvenes y les escuchamos. Personas que están trabajando de forma maravillosa. Es importante ayudar para la construcción de un futuro que sea mejor. Corroborar las afirmaciones de los que promueven la seguridad y la salvaguarda del medio ambiente. Se comprometieron los participantes a muchos niveles y, por ejemplo, conocí a un joven de Congo que estaba allí, pero ese joven estaba viviendo con muchos otros jóvenes que procedían de diferentes países, de Estados Unidos, Brasil, Ruanda. Estaban todos juntos y juntas, hablando, haciendo diferentes cosas. La verdad es que querían ser escuchados por la COP. Más allá de esto, la verdad es que me quedé en un estado de shock cuando vi un grupo de personas indígenas de África. África es una parte muy pobre del mundo. Y había también un grupo de personas con discapacidades de África que nos explicaron que son ellos los que quedan más impactados por el cambio climático. La verdad es que es importante recordar que cuando hay inundaciones en África, cuando hay problemas de cualquier tipo, tenemos crisis a nivel de medios de sostenibilidad. No podemos ir a algún lado porque no hay buenas condiciones en ninguna parte. Tenemos guerras, refugiados. ¿Sabéis? Hay muchas problemáticas diferentes. Entonces, tenemos que recordar que las personas que tienen discapacidades en este momento no pueden ni salir de casa en África. No pueden, porque la calle no es suficientemente buena como para salir allí fuera. Y bueno, la verdad es que este testimonio me impactó mucho, hermana Claudia. ¿Te puedo interrumpir? Otro comentario, por favor, porque tenemos poco tiempo. Sí, sí, gracias. Y otra cosa que me impactó mucho fue la negociación. La negociación no es fácil, porque esas personas en los países de desarrollo tienen que encarar situaciones muy complejas. Y otra cosa que quisiera remarcar es la charla que concernía el tema de la adaptación. Hablamos mucho de la adaptación en todo el mundo, pero las condiciones varían. ¿Cómo podemos hablar de adaptación de una forma concreta? Este es un punto que se comentó allí. Y también se habló de la seguridad alimentaria conectada con el sector agrícola. Es importante recordar que esto también es un problema. Creo que, bueno,
el punto más importante es que si las personas no quieren de verdad escuchar, no se puede hacer nada. Es muy importante que todos entiendan que tenemos que actuar. Es una emergencia, pero el problema es cómo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos encontrar una solución? Los fondos los tenemos, pero la mayoría de las personas en África dice, vale, pero esperemos que se haga, porque en 2006 se habló de este tema y la verdad es que no pasó nada. Las personas ahora quieren cosas concretas, medidas concretas y tienen un poco de miedo. De todas formas, algunos grupos comentaron que sí, pero cabe decir que todo está volviendo a casa, como semillas. Y a pesar de que necesitamos tiempo para hacer todo esto, a pesar de que no todas las personas estén de acuerdo, pensamos que estamos yendo en la dirección correcta. Gracias, hermana Claudine. Tu energía y pasión para trabajar con los jóvenes, para asegurarte que haya conexión entre ecología y medio ambiente y tu sensibilidad hacia las personas discapacitadas. Es- Son todos aspectos muy importantes para nosotras. Gracias por tu contribución. Y ahora hablamos del ponente siguiente, de la ponente siguiente, la hermana Mariola. Perdón, ¿puedo de marcharme? Sí, sabemos que tenías que marcharte, así que no te preocupes. Muy bien. Hermana Paula, por favor. Ricardo, could you please make host Paula, please? Oh, it's okay. Thank you. Sorry, I'm in my bedroom. Gracias, perdón, estoy en mi cuarto y la conexión no es muy estable. Estoy en un momento de aislamiento. Voy a quitar el vídeo, perdón. Quisiera desear a todos y todas una buena sesión y quisiera compartir un poco mi perspectiva. Es la primera vez para mí a la COP y el tema de esta COP fue Juntos para la implementación. Pero cuando llegué allí y vi estos pabellones inmensos con muchas áreas para las corporaciones, mi idea cambió un poco, la verdad. Bueno, de hecho pude ver que había dos mundos dentro de la COP. Por un lado, los grandes visioneros, las personas que hablaban de los combustibles fósiles, del hidrógeno, las posibles soluciones propuestas. Eran soluciones de alta tecnología, muy caras, digitalización, agricultura inteligente, donde se necesita la ciencia atómica para llevar a cabo las iniciativas y incluso estudios para cambiar la irradiación de las nubes para reducir la temperatura de la Tierra. ¿Podéis imaginar esta solución, la importancia de esta solución? También se proponieron soluciones a hidrógeno y eléctricas muy interesantes. La verdad es que todos estos elementos se enfocan en los materiales y en la economía. Son todos elementos muy presentes en la COP. Otro elemento importante
se relaciona con un mosaico de organizaciones a nivel medioambiental, a nivel de salvaguarda o personas indígenas, sindicatos, muchas voces y perspectivas, pero la verdad es que se trata siempre de personas y quiero decir que muchas personas a nivel son muy enfocadas a nivel espiritual y esta ha sido mi descubierta a la COP, la importancia de la espiritualidad, no de la religión, porque históricamente la religión se divide y divide, pero en realidad la espiritualidad conecta. Y un doctor de India me lo comentó. Es muy importante recordar que incluso en los casos en los que tenemos agresividad, conflictos, al final es posible encontrar un camino común juntas y juntos mediante la espiritualidad. Esto lo descubrí en la COP, la dimensión espiritualidad. Y las campeonas y los campeones de la espiritualidad en la COP eran las personas indígenas, incluso mujeres indígenas. Ha sido increíble ver tantas personas en esa ocasión, personas capaces de desarrollar una síntesis entre el conocimiento tradicional y la ciencia moderna, para crear puentes y conectar el pasado y el presente, las generaciones de antes y las generaciones de hoy, y siempre flanqueando los seres humanos. Es importante hablar de derechos planetarios. Todo se conecta. Si hablamos de salud planetaria, no podemos encontrar un camino para el futuro. Y el misterio de todo lo que existe, incluso la voz del agua, de las piedras, de los océanos, son todas voces que tenemos que escuchar. Es importante tener en cuenta las soluciones de alta tecnología y es importante conjugarlas con soluciones también tradicionales. Yo descubrí un poco la importancia de todos estos puntos en la COP de este año y mi frustración, bueno, se refiere un poco al hecho de que tendríamos que tomar decisiones más concretas para curar los síntomas que hoy en día no se sanan, los síntomas de nuestra tierra herida. Para esto, a mi parecer, es un poco un fracaso de la COP. Tenemos que pensar en las estructuras financieras y en el progreso. Tenemos que pensar en cómo podemos alcanzar los países menos desarrollados. Es importante que beneficien de un apoyo financiero para remediar a los desastres medioambientales que estamos encarando hoy en el mundo. Pero este es solo un síntoma. Y nosotros, lamentablemente, seguimos trabajando con los síntomas. Tendríamos que ir a la raíz del problema. Y esta frustración también concierne el problema de la gestión de la comida, de los bienes alimentarios. Es otro problema muy importante. Allí había croissant, comida europea, comida internacional. No había nada a nivel de comida local. Gestión de la energía, desastrosa. El aire acondicionado era tan alto que las personas pusieron enfermas porque hacía tanto frío dentro. La gestión de los desechos era solo, algo de fachada. Había una diferenciación de plástico, papel, vidrio, orgánico, solo en los hoteles de lujo donde muchas personas del gobierno estaban.
y en las estructuras de la COP, pero nothing of this. en las otras áreas no había este tipo de separación de los desechos. La verdad es que muchas charlas, pero poca sustancia, a mi parecer. Y había un joven ponente, una joven ponente, Vanessa. Yo participé a sus charlas y ya, la verdad es que me impactó mucho. Y también Lula, Ignacio da Silva. Hubo una explosión cuando llegó a la COP y estábamos a punto de terminar una conferencia sobre el hidrógeno verde. No podían comprender nada, la verdad, porque había tanto ruido, los cantos, la gente hurlaba y gritaba para Lula. Lula era la star de la COP y la energía verde de la COP era fomentada por la unión de las personas, sobre todo a nivel de la sociedad civil, cuando se reúnen de esta forma miles de personas reforzando y expresando su voluntad de cambiar algo en el mundo. El resultado es increíble y lo percibes. Y para mí esto es algo que fue muy positivo. Gracias por escuchar. Gracias, Paula. Gracias por tu visión. Y gracias por haber remarcado que la espiritualidad remarca el significado de la vida para muchas personas y una línea común de acción. Y además me parece importante recordar que estamos frente a una sociedad con alta tecnología. Hay contribuciones que pueden ser utilizadas a nivel de personas indígenas y son todos elementos importantes estos. Ahora tenemos a Dusty Farnan. Dusty. Hola a todas y todos. Es un auténtico placer y privilegio para mí estar aquí, porque ha sido un placer y un privilegio ir a la COP27. Perdón, voy a buscar mis documentos para explicar las cosas de una forma que sea un poco más clara. Estoy muy agradecida por vuestras oraciones, vuestro apoyo, lo necesitaba porque esta era mi primera COP y ha sido muy significativa porque era en Egipto. Quisiera decir que encontré muchas personas honestas, generosas, amables durante esta ocasión, personas que me ayudaron lo más posible en esta aventura. La registración, bueno, se hacía en 15 minutos y entrar era muy fácil. Teníamos un código QR para el acceso y con este código QR podían ver el horario de acceso y de salida. Como comentaba la hermana Paula, había muchos edificios, 3 pabellones con diferentes cabinas de diferentes organizaciones. La Organización Mundial del Trabajo, por ejemplo, y países como África del Sur, España y otras organizaciones como Bloomberg y las otras que comentaba la hermana Paula. Todas estas organizaciones presentaron workshops, ideas en términos diferentes. Y la primera semana, la segunda semana, tuvimos 2 o 3 sesiones por la mañana y 2 o 3 por la tarde. Había secciones dedicadas al cambio climático, al agua, y la verdad que los temas que se encararon eran sobre todo el tema de la transición ecua, que es un tema que sobre todo se refiere a la importancia de trabajar con la gestión de las minas. Sabemos que las personas que trabajan en las minas
quieren trabajar en las minas a pesar de las enfermedades que se desarrollan en este tipo de trabajo. Y este es un tema muy importante para el cambio climático y nos proporciona también un cuadro de prácticas, de estrategias para permitir un desarrollo social y económico que sea en línea con las necesidades del medio ambiente. Es importante trabajar hacia esta transición equa para construir economías que sean economías en línea con las necesidades del mundo que nos rodea. Después, nos parece importante trabajar también mencionar la parte de los daños a nivel medioambiental. Es importante luchar contra las injusticias a nivel económico y a nivel social. Es importante ayudar a los países más vulnerables y las comunidades más vulnerables. Sabemos que hay problemas que son problemas concretos. Muy a menudo las personas simplemente tienen que marcharse de sus casas, pero tendríamos que encontrar soluciones más concretas para encarar este tipo de problemas. Es importante recordar que queremos tener una resiliencia a nivel de las aguas. Tenemos que asegurar el agua para el mundo futuro. Mitad del mundo no tiene ni el agua necesaria para para las actividades de base. En Tayikistán el año que viene tendremos la conferencia sobre el agua, la primera en 47 años en las Naciones Unidas. El encuentro será del 22 al 24 de marzo en Nueva York. Sabemos que 5 millones de dólares se destinaron por parte de los Estados Unidos para fondos que ayuden el problema de los refugiados climáticos. Necesitamos ayuda financiera para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible dentro de 2030. Otro tema importante que se encaró era el tema de la seguridad alimentaria. El cambio climático está poniendo en riesgo nuestro sistema alimentario y tenemos que ser inclusivas en nuestro enfoque, en nuestra estrategia, porque muchas personas padecerán el hambre en el futuro. Sabemos que también en este sentido tenemos que actuar para asegurar el acceso alimentario y luchar contra el hambre. Hoy y en el futuro, las mujeres son más vulnerables en términos de cambio climático y están dispuestas a padecer el hambre para proporcionar comida en sus familias. No queremos desastres climáticos con consecuencias tan desastrosas. Tenemos que actuar, tenemos que contribuir contra el cambiamiento climático. Y después hablamos del metano. Estados Unidos y China por primera vez hablaron del metano y han desarrollado un plan para intentar contrastar el problema del metano. Necesitamos comprender la importancia de reducir las emisiones de metano. Las 3 principales fuentes de metano seguramente se refieren a las fábricas de gas, a las plantas, pero también tenemos que recordar que tenemos un problema en este sentido relacionado con la misma producción de carne, porque sabemos que las vacas en las ganaderías son una fuente importante de metano. El arzobispo Nicolás habló durante la apertura de la COP27. Había muchas organizaciones católicas presentes. Ha sido un encuentro maravilloso, la verdad.
Y la Santa Sede, junto con otros actores católicos, escribió una declaración para la COP27 y la puedo enviar a todas vosotras y todos vosotros. Gracias por esta oportunidad para estar aquí esta tarde y gracias por enviarme a la COP27. Gracias, Dusty. Y gracias por remarcar tantos temas, los temas que se identificaron a lo largo de la COP. Gracias por remarcar la importancia de estas temáticas en la COP. Y personalmente estoy muy agradecida del hecho de que hayas hablado de una transición justa y ecua, porque es algo que tenemos que trabajar. También a nivel de las minas. Ahora pasamos a la hermana Ersti. Queremos saber cuál es su reflexión. Rusty. Good afternoon, everyone. Buenas tardes a todas y todos. Perdón, mi conexión es muy mala. Internet es bastante malo y prefiero hablar en francés, pero bueno, puedo hablar en inglés. I am Ernestine Lalo, member of the congregation Una of de las congregaciones presentes en la COP ha trabajado mucho en el sentido de los objetivos de la COP, a la base de la COP, como el cambio climático, la transición energética, y mi congregación en este sentido ha luchado mucho contra el cambio climático. Ha sido mi primera vez a la COP27 y mi experiencia en la isla Salomón ha sido muy útil en este sentido. Ha sido un grande éxito la COP a nivel global, como evento global. Y todas las negociaciones han sido muy eficaces, muy útiles. Todas y todos han podido hablar y han sido escuchados y escuchadas acerca de diferentes temas, las emisiones de gas, finanza, adaptación, mitigación, iniciativas de instituciones, el activismo de los jóvenes. Yo estuve presente a muchas actividades durante la COP27. Participé a muchas iniciativas muy interesantes, sobre todo relacionadas con las partes francófonas de la COP. Y quisiera explicaros un momento la importancia de la sostenibilidad. Es importante tener un proceso de producción que sea sostenible y ecuo. Tendríamos que trabajar de una forma concreta con plantas que sean plantas sostenibles y sistemáticas que funcionen gestionando los recursos de agua, por ejemplo, y los desechos de una forma que sea ecua y correcta. Es muy importante también respetar los derechos del medio ambiente. Queremos una perspectiva que sea siempre sostenible. Y esta es una manera muy eficaz con la que contribuir al hecho de que
Lamentablemente, tendremos una crisis alimentaria en el futuro. Tenemos que actuar. Esto es lo que nos enseña la COP. Self-production at home, La producción, las familias, son todos elementos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de las áreas relacionadas con el cambio climático. Necesitamos garantizar un mundo en el que haya bienes alimentarios que sean de cantidad y calidad. Hablamos también de nuestras experiencias. Tuvimos la posibilidad de crear relaciones internacionales. Hablamos de preocupaciones conjuntas. Salió un deseo fuerte, un deseo de solidaridad global. En muchos casos puede que haya sido difícil encontrar consenso, pero a pesar de esto, es importante comprender que el cambio climático es un problema de hoy, no es un problema de mañana, y necesitamos implementar las estrategias de la COP27 en nuestro mundo de hoy. Me impactó mucho el discurso de apertura de la COP27 con el secretario general Antonio Guterres. Estamos en un camino importante. Tenemos que tutelar nuestro planeta. Y durante la COP27 recordamos que el impacto del cambio climático es un impacto que concierne todos los países del mundo. Madagascar es uno de los países más afectados, lamentablemente. Y soy testigo de lo que está pasando en Madagascar, de lo que están experimentando las personas de Madagascar. Personas que deben emigrar a pesar de no quererlo. Hay inseguridad, hay instabilidad en el país, sobre todo para los niños, las mujeres, las chicas que están expuestas a los riesgos externos sin ningún tipo de protección. Necesitamos trabajar. Necesitamos encontrar dimensiones más eficaces y necesitamos actuar enseguida, porque ya es demasiado tarde. Tenemos que ser responsables y tenemos que actuar de forma conjunta. La Iglesia nos ayuda a tener una lente con la que mirar al mundo que nos rodea. Tenemos que ser profetas en el mundo que estamos viviendo. Tenemos que tener una visión clara. Tenemos que soñar con un mundo donde se respete el medio ambiente, donde haya acuerdos concretos. Debemos garantizar el acceso al agua y a los bienes alimentarios a todas las personas del mundo. Tenemos que ser testigos. Tenemos que garantizar la dignidad de todos los seres humanos. Y nos parece muy importante trabajar en favor de los excluidos, de las personas que son más dañadas en este proceso. Necesitamos trabajar de forma conjunta
protegiendo y tutelando el medio ambiente y los derechos humanos. Son elementos que van de la mano y tenemos que recordarlo siempre. Gracias, muchas gracias por escucharme y gracias, espero que se haya entendido. Gracias, Ernestine, gracias por tu visión tan completa. Y gracias porque los comentarios acerca de el problema alimentario, del impacto del cambio climático sobre las mujeres y las niñas. Bueno, la verdad es que han sido puntos que me han impactado mucho. Gracias a todas nuestras presentadoras, a la hermana Claudine, Justine, Dusty y Ernestine. Paula, ahora un momento de silencio para reflexionar acerca de lo que hemos escuchado, de las hermanas que han compartido sus ideas y sus visiones. Y después podemos escribir las impresiones en el chat. Julia estará pendiente de los comentarios en el chat y después intentaremos proporcionar respuestas concretas. Ahora, un momento de silencio. Intentamos reflexionar y poner las respuestas a bueno, el meollo de la reflexión en el chat. Gracias. So we heard a lot that stirred us, Bueno, both intellectually and our hearts. So tenemos Julia, que escuchar lo que sale de todo esto, lo que tenemos en nuestro corazón. Julia. Gracias, hermana Pat. Una de las preguntas en el chat es, bueno, hablamos de muchas frustraciones y es algo que podemos comprender muy bien, esa sensación de dificultad. Ha sido complicado encontrar razones y motivos de esperanza. Gemma quería saber cuál es el elemento que aportó de verdad esperanza para el futuro. ¿Hay alguien que quisiera contestar a esta pregunta? ¿Una cosa que ha contribuido con esperanza? Lo que me da esperanza es que por primera vez, por lo menos por parte de la perspectiva de Estados Unidos, los Estados Unidos de verdad han abierto a la posibilidad de proporcionar más fondos a los países en fase de desarrollo para que puedan seguir adelante, sobre todo en términos de la problemática fundamental de la que hablábamos antes, la problemática de la financiación de pérdidas y daños. Sabemos que 5 millones no son muchísimos, porque el presupuesto disponible son 23 trillones de dólares, pero necesitamos actuar, lo sabemos, y tenemos que seguir adelante de esta forma. Es muy importante que los países sigan prometiendo y cumpliendo con sus promesas. Gracias, hermana Dusty. La verdad es que has tocado un punto muy importante. Podemos encontrar esperanza, pero es importante trabajar a nivel de implementación y es importante tener en cuenta nuestros líderes, las decisiones de nuestros líderes. En el chat hay personas que dicen que, bueno, han apreciado mucho la idea del viaje espiritual. ¿Cómo podemos seguir adelante con este viaje espiritual para tener un impacto en términos de cambio climático? ¿Dónde nos lleva el espíritu ahora? ¿Alguien quiere contestar? ¿Alguna de las ponentes?
Bueno, this yo mencioné el punto del espíritu, la importancia del espíritu y de la espiritualidad, la importancia de encarar la crisis climática. Nosotras tenemos que nutrirnos en este sentido y creo que lo que necesitamos es un corazón en escucha, this deep respect for the tener respeto para las personas indígenas, wisdom, which actually demands to be recognized also tenemos as que reconocerles de verdad como personas. Se trata de una conversión que empieza con nosotras mismas. No at those debemos communities, but we mirar esas comunidades con sospecho o de una forma que sea from an anthropologist, is Philip Descola. negativa. Tenemos que trabajar de una forma que sea positiva. Assume that Amazon Tenemos que by centuries pensar en las Amazonias, en la presencia indígena. Tenemos que respetar el ritmo de la naturaleza. En Valdorza, en Toscana, en Italia, tenemos centros de personas indígenas. Tenemos que recuperar ese sentido de comunión con la naturaleza y escuchar más a la sabiduría de las poblaciones indígenas. Esta es mi opinión. Gracias, hermana Paula. Me gusta mucho la idea de un corazón en escucha. Quisiera mencionar que soy la coordinadora de los proyectos de consultoría de la WIS y quisiera aprovechar de esta oportunidad con lo que comentaba la hermana Bárbara, con lo que comentaba la hermana Paula, con las publicaciones del día 3 de noviembre de la WISC. La idea de integrar las voces de los que están en los márgenes, en las fronteras, integrar estas voces no solo como voces del exterior. Se trata de un tema importante de nuestro sistema, un sistema que está en una fase de cambiamiento constante. Gracias, hermanas Paula, por remarcar estos puntos y remarcar tu experiencia. Ahora, una pregunta más técnica. ¿Cómo podemos sensibilizar nuestros gobiernos en términos, sobre todo, en lo que concierne sobre todo la cuestión de la gestión del agua? ¿Cómo podemos empezar a trabajar de una forma conjunta con nuestros gobiernos y responsabilizar nuestros gobiernos? Bueno, sería importante empezar recordando que es muy importante pensar en lo que los estados dicen que harán. John Kerry es una persona de referencia muy importante en este sentido y me parece importante estar en contacto de forma constante. Tenemos que escribirle, llamarle y proporcionar actualizaciones y pedir actualizaciones. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y en Estados Unidos tenemos que recordar que es el Congreso que toma las decisiones en términos de los fondos. Y una cosa que puede decir es que es importante seguir adelante con los resultados de la COP27 en este sentido. Lamentablemente, el país más importante en términos económicos en el mundo es Estados Unidos y tenemos que tener los pies bien plantados en el suelo y asegurar que todo esto cambie de verdad, que este sistema cambie de una forma proactiva. Gracias, hermana Sasti. La verdad es que has añadido algo muy importante, tener este contacto vivo con las personas que encargadas de las decisiones y después seguir la línea del dinero, de los fondos. Hay otras preguntas, respuestas acerca de las tomas de decisiones en los diferentes países, diferentes contextos. Lo quiero dejar abierto en caso alguien quiera contestar.
And otherwise, oh, sorry. I Bueno. think I had someone. I'm just going to say that I will Quisiera say decir que number one, the declaration that the Holy See, la declaración de la de la Santa Sede, la verdad es que ha sido una declaración muy importante con unas aplicaciones prácticas. La puedo enviar, la enviaré a la WISC y enviaré también un poco de material para el monitoreo siguiente de la cuestión. Gracias, hermana Dusty. Muchísimas gracias. Otra pregunta del chat. Hablamos del apoyo de los países más vulnerables. Isabel dice que apoyar estos países no debe ser solo algo que concierne los fondos, es algo que debe entrar en la educación. ¿Cómo podemos educar? ¿Cómo podemos proporcionar ese tipo de apoyo que va más allá de una respuesta al impacto climático? Would you repeat the question? ¿Puedes repetir la pregunta? La pregunta es, se habla de ayudar a los países más vulnerables, pero ¿en qué consiste este tipo de ayuda? Porque creo que no es solo necesario ayudar en el impacto climático, sino también en el nivel de la educación para que no sigamos estando en una crisis. No quiero hablar solo yo, pero sugiero que quizás una cosa que podríamos hacer es invitar a algunos de los países que son más vulnerables a hablar. Estamos conectados, sobre todo las personas de las Amazonias, donde tenemos las personas indígenas. Tenemos que ayudar, encontrar ayudas. Y como representante de las Naciones Unidas en Nueva York, me parece muy importante trabajar de forma cooperativa con Perú, Ecuador, Brasil. Puedo compartir recursos y podemos pedir a personas de las regiones que hablen con vosotros. Y otra cosa que quisiera remarcar, si tenemos organizaciones no gubernamentales en las Naciones Unidas o también si no las tenéis, bueno, todos los Estados miembros tienen una presencia en Nueva York, tienen un libro azul de un directorio y sugiero que las personas escriban a los países más vulnerables y les pidan, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo podéis ayudar? Podemos tener una llamada Zoom, podemos tener una conversación. Es probable que os hagan hablar con personas del sector y también a nivel de las mujeres, de los indígenas. Es importante hablar, tener los inputs de estas personas. Gracias. Quisiera añadir que es muy importante recordar la importancia de la educación en cualquier lugar, en las parroquias. Tenemos que recordar que debemos hablar con las personas, tenemos que hablar lo más posible, tenemos que cooperar con las personas e intentar seguir adelante de esta forma. Esta es una crisis concreta y sobre todo desde una perspectiva de la fe espiritual, podríamos ayudar nuestras parroquias en términos de sensibilización acerca de la crisis que estamos viviendo. Gracias. Tenemos muchos comentarios en el chat. La cooperación continua con grupos locales y internacionales que trabajan para el cambio climático
Y la justicia climática sería una manera efectiva para seguir adelante con el trabajo que se ha empezado en la COP27. Sería importante utilizar las redes internacionales para informarnos acerca de las realidades en situ, sobre todo a nivel de pruebas del impacto de las injusticias climáticas. Tenemos una pregunta más en el chat. Además del encuentro con la delegación vaticana, ¿alguna de vosotras tuvo la oportunidad de hablar con otros gobiernos o otros representantes del gobierno? No, yo no tuve ninguna posibilidad, lamentablemente. No es fácil encontrarse con los gobiernos. Tendremos la posibilidad en Bruselas, en África, en Europa. Tenemos redes en este sentido y en la COP era una de las delegadas de Viva International y como organización no gubernamental y una organización de fe, tenemos que recordar la importancia de reforzar la cooperación entre nosotras, porque esto nos permite marcar la diferencia, porque estamos colmando las brechas. Tenemos que llegar hacia las personas que se encargan de las decisiones. Tenemos que superar las barreras de los prejuicios. Y lo que aprendí en la COP es que hay un feminismo radical que contribuye de una forma increíble, pero se habló de una forma un poco demasiado agresiva. De todas formas, la verdad es que ha sido posible hacer presión y esta presión es importante porque crea energía para seguir adelante. Este es el camino futuro, de verdad. Tenemos que seguir adelante de esta forma y espero que podamos seguir adelante así, podamos reforzar las cooperaciones a lo largo del mundo, porque lo necesitamos de verdad. Gracias, hermana Paula. Y quisiera decir, gracias por remarcar otro punto fundamental sobre el proceso de consultoría de la WISC, la idea de hacer visible y conectar el rol de las hermanas en este momento a nivel de desarrollo global como puente para colmar la brecha en las dos direcciones. Tenemos que dar voz a las comunidades más vulnerables a nivel global y también tenemos proporcionar una retroalimentación para ver cómo se está desarrollando la implementación a nivel global. Quisiera enfatizar este punto porque sabemos que hay un rol muy valuable que tenemos que jugar en este sentido. Otra pregunta, bueno, otras dos preguntas. Hermana Pat, sigo adelante hasta que no me digas que tengo que parar. Veo otras preguntas. De Estados Unidos. Parece que los obispos y muchos clérigos no entienden las necesidades de las que estamos hablando. ¿Hay alguien que tiene una idea de cómo podemos educarles y ayudarles a comprender la importancia de estos puntos? ¿Cómo podemos empezar de esta forma? Bueno, yo creo que todas tuvimos la oportunidad de acceder a la plataforma de la DatoSí, la plataforma de acción la DatoSí, y esto nos ayuda a llegar a las parroquias locales. Es importante comprender si hay abertura en este sentido, pero la verdad es que para encarar estas problemáticas podríamos trabajar de una forma conjunta y activa y proactiva. Estoy de acuerdo con Dusty. El movimiento La DatoSí ha trabajado muchísimo a nivel de las parroquias y por lo menos en Italia he visto los cambios. Hubo implementaciones muy importantes también en parroquias que
estaban completamente fuera de cualquier tipo de preocupación medioambiental. Gracias. Otra pregunta. Mirando al futuro, hay muchos problemas que mencionamos hoy, muchos temas, muchas prioridades, pero quisiera hacernos una pregunta. ¿Podéis contestar diciendo cuál es una cosa que es la clave, el aspecto más importante, la prioridad llave de la que nos deberíamos ocupar en el futuro? Hermana Paula. Nuestro viaje espiritual. Un viaje espiritual que nos transforma en mujeres políticas con un sentido de la dirección. Me encantó el jefe de la delegación alemana cuando había la conversación final, la charla final, nos comentaba que tenemos poder. Sí, tenemos poder y no tenemos que olvidarlo. No podemos cambiar la física, lamentablemente, pero tenemos un poder. No se habla de conversión, porque la verdad es que la COP no aceptó la eliminación de los combustibles fósiles. Hay cosas que no se quieren cambiar, lamentablemente. Gracias. Muchísimas gracias. Hermana Dusty, ¿cuál es tu prioridad principal? Bueno, yo creo que para mí se trata de aprender más acerca de la transición equa. ¿Cómo podemos seguir adelante de una forma equa desde un uso de los combustibles fósiles hacia una deactivación de este tipo de energía? Es muy importante recordar que tenemos que trabajar y los países necesitan cosas para sobrevivir. Frente al calor, a las crisis, la transición es uno de los aspectos más importantes que aprendí en la COP27 y espero que podamos seguir adelante de esta forma. Muy bien, hermana Ernestine, ¿cuál sería el punto llave para el futuro? Mi mensaje clave es la solidaridad. Bueno, el punto que quiero remarcar es la solidaridad. Me parece importante trabajar dentro de la iglesia en esta dirección, todas juntas. Gracias. Muchísimas gracias, hermana Paz. Okay, thanks, Julia. Gracias, Julia. Muchísimas gracias a nuestras presentadoras y todos los participantes de este encuentro. Creo que estamos escuchando una llamada muy fuerte, una llamada que nos invita a seguir adelante con nuestras responsabilidades morales dentro de la Iglesia. Y ahora tenemos a la hermana Sheila para el cierre. Gracias. Gracias por esta presentación maravillosa. Gracias por vuestra presentación y por los esfuerzos en la COP27 sobre el tema Unidos en la Acción para las Personas y el Planeta. La verdad es que es muy importante lo que habéis hecho. Estáis trabajando para las personas, para el planeta, y habéis remarcado lo que está pasando en África. El cardenal Palmerín en la asamblea explicó la importancia de la educación en ecología integral que promueve nuevos estilos de vida, al tiempo que fomenta un nuevo patrón de desarrollo y sostenibilidad basado en el cuidado, la fraternidad y la cooperación como humanidad. Y sabemos que el fortalecimiento de la alianza entre los seres humanos y el medio ambiente debe estar a la base de lo que hacemos. Es importante reforzar un nuevo camino, cambiar el rumbo y empezar
a trabajar en la dirección de la fraternidad y de la cooperación para reforzar el apoyo mutuo de los seres humanos y las acciones en términos del cambio climático. Después de haber participado en la serie de diálogo climático africano entre julio y octubre de este año, tuvimos la intención de centrarnos en las pérdidas y los daños, lo que dio lugar a una decisión innovadora en la COP27 para abordar estratégicamente esta preocupación potencialmente mortal. Y la verdad es que las pérdidas y los daños han sido un punto clave, un signo que nos recuerda que tendremos que pagar para las consecuencias de nuestras acciones. Gracias por compartir vuestras ideas y experiencias. Gracias a las hermanas que han hablado y gracias por la declaración ambiental publicada por la WISG el 3 de noviembre. Gracias. Estamos aquí y trabajamos todas juntas. Y la verdad es que es importante hablar de lo que tendremos en el futuro. Nos estamos preparando para la COP15 sobre la biodiversidad en Canadá, que tendrá lugar desde el 7 al 19 de diciembre, con el tema de la civilización ecológica, construir un futuro compartido para toda la vida en la Tierra. Y este tema es un tema clave que tenemos que encarar a la luz de todo lo que hemos comentado hoy en día. Podemos decir que en este sentido tenemos que recordar el rol del grupo de trabajo ecológico del DPIHD. Hay planes en marcha para la COP27 y tenemos la invitación a unirnos en este esfuerzo de alguna manera. Tenemos muchísimas personas que ya participan en este proceso. Hay una delegación internacional multirreligiosa de 30 o 40 personas que participará en el pabellón multiconfesional dentro de la COP15. Tendremos un espacio de exposición multiconfesional, de hecho, porque esperamos también tener, también esperamos tener una sala privada donde podamos reunirnos diariamente para prepararnos para la actividad de cada día. La verdad es que esto nos emociona mucho y queremos seguir adelante con este entusiasmo. Queremos seguir adelante trabajando con las periferias y trabajando frente a nuestras responsabilidades. Seguimos con nuestra plataforma de acción Laudato Si, que ha crecido y se ha fortalecido mucho. La cooperación es el punto clave que nos permite remarcar la diferencia y tenemos que recordar que estamos en esto todas y todos juntos. El 17 de enero de 2023 tendremos otro seminario web de siembra de Soul for the Planet y allí tendremos oportunidades para hacer un seguimiento de desarrollos resultantes de las experiencias de la COP27 y de la COP15. Continuaremos involucrando a socios nuevos y existentes con un enfoque en nuestra declaración Hermanos para el Medio Ambiente, integrando voces de los márgenes. Compartiremos esta declaración en la COP15 en Canadá y emplearemos nuestra visión en las 3 áreas de acción: integrar las respuestas al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, integrar el cuidado de las personas y nuestro planeta, integrar las vulnerabilidades de los márgenes. Continuaréis a recibir boletines informativos con actualizaciones a través de Soul for the Planet y JPIC Roma, porque necesitamos energía, pero necesitamos seguir trabajando todas juntas y todos juntos de una forma que es urgente. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas y hacerlas bien. Muchas gracias por vuestra paciencia y gracias por vuestra ayuda.
for our involvement in the upcoming COP. Seguiremos orando por vuestra participación en la COP17 sobre la biodiversidad. Gracias. La verdad es que seguiremos adelante de esta forma. Estaremos en el mismo barco, como hicimos siempre. Que Dios os bendiga. Muchas gracias. So, thank you, Sister Sheila, for Muchas gracias, hermana Sheila, por este cierre tan interesante. Gracias por recordarnos la importancia de lo que hacemos. Y ahora, una vez más, quiero darles las gracias a la WISC por ponerlos en alerta. Gracias porque es muy importante escuchar esta llamada. Somos hermanas y estamos todas juntas en este espacio de sensibilización y compromiso. En nombre de todas las mujeres religiosas y todas las personas de fe, quiero recordar que podemos participar a la COP15. Gracias. Gracias a todas y todos por participar. Gracias por los maravillosos comentarios. Gracias a las presentadoras y gracias a las traductoras. Gracias a todas y a todos.